Este lugar está en el territorio de los Estados Unidos de América, y aquí las autoridades están haciendo algo muy extraño. Esta cosa rara empezó en 2020, cuando la demanda de petróleo cayó en picado debido a la pandemia del coronavirus. El petróleo que nadie quería comprar tenía que ir a alguna parte, y todos los tanques destinados a ese fin empezaron a llenarse rápidamente. Había demasiado excedente. Además, el bombeo de petróleo continuó, y los productores incluso pagaron a los compradores para que se llevaran la mercancía de ellos. ¿Quién sabe a dónde habría llevado todo esto si los industriales no hubieran tenido una idea? ¿Por qué no volver a bombear el petróleo al subsuelo? Una idea realmente asombrosa, pero primero un café. Y un discreto recordatorio para que no te olvides de poner likes si se te olvida hacerlo al final del vídeo. Así que, en primer lugar, vale la pena decir que las superpotencias mundiales ya estaban almacenando vastas reservas de petróleo en cuevas y depósitos seguros en todo el mundo. No se trata de un nuevo plan inventado en 2020. Solo en los Estados Unidos hay alrededor de 700 millones de barriles de petróleo enterrados en lugares discretos en 4 sitios. Solo un total de 60 cavernas subterráneas excavadas en la roca salina bajo la superficie. Juntas forman la enorme Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Se creó hace más de 40 años, y desde entonces han surgido reservas similares en todo el mundo. De hecho, numerosos países han invertido miles de millones de dólares en la creación de este tipo de yacimientos, y el número sigue creciendo. Por ejemplo, en Japón hay varias instalaciones donde se almacenan más de 500 millones de barriles de petróleo en grandes tanques. Se trata de tanques sobre tierra. El Reino Unido tiene la obligación de que la industria almacene petróleo en sus instalaciones existentes, más allá de lo que hace normalmente. Simplemente porque este país no dispone de instalaciones adecuadas para organizar allí una reserva de petróleo independiente. En lugar de crear depósitos centralizados, las empresas almacenan el petróleo tranquilamente y el gobierno puede acceder a él en cualquier momento si surge de repente la necesidad. En los últimos años, India y China también han invertido en sus propias reservas estratégicas de petróleo. China quiere incluso organizar sus propias reservas como hace Estados Unidos, pero los chinos no tienen el lujo de las cavernas de sal. En su lugar, tienen que optar por el almacenamiento en superficie, mucho más caro, en tanques. Estos yacimientos son visibles incluso en los mapas. Las hileras de grandes puntos blancos son muchos tanques de petróleo situados junto a un par de refinerías. Ninguna superpotencia moderna carece de una reserva estratégica de petróleo. Es algo así como un colchón financiero, solo que de petróleo. Sin embargo, no solo los países a los que se puede llamar con la genial palabra superpotencia tienen reservas. Casi todos los países tienen reservas de petróleo o planean crearlas en un futuro próximo. La única diferencia está en su volumen. Además, la creación de reservas de petróleo también está controlada. En la Unión Europea, por ejemplo, los Estados miembros están obligados a tener una reserva estratégica de petróleo en el territorio de la Unión Europea, que será suficiente para al menos 90 días de consumo interno medio. En pocas palabras, si ocurre algo, cada país debe estar abastecido de petróleo para 3 meses, y tal norma existe no solo en la Unión Europea. La Agencia Internacional de la Energía es un organismo de este tipo surgido en el seno de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Exige que cada país miembro de la organización disponga de reservas de petróleo de emergencia. Estas reservas deben equivaler como mínimo a 90 días de importaciones netas. En resumen, los mismos 3 meses. En conjunto, estas instalaciones de almacenamiento se denominan Reservas Estratégicas Mundiales de Petróleo. ¿Qué pasa con la reserva de Estados Unidos? ¿Cuánto durarán esos 700 millones de barriles? En realidad, aunque la cifra parezca impresionante, la reserva no está diseñada para que todo el petróleo del planeta desaparezca de repente. Se trata de un escenario extremadamente improbable, por lo que nadie se está preparando para ello. Si las reservas de petróleo del planeta empiezan a agotarse, ocurrirá gradualmente. En 2021, Estados Unidos consumió una media de unos 19,89 millones de barriles de petróleo al día, lo que significa que bastará con toda la reserva, un mes, un poco más. Pero hay limitaciones adicionales. El ritmo al que se puede bombear petróleo de la reserva está claramente fijado y no puede ser superior a un ritmo establecido, que es de 4,4 millones de barriles diarios. Resulta que se tardarán unos 160 días en vaciar completamente el depósito de reserva. Al mismo tiempo, habrá una escasez catastrófica de petróleo todo el tiempo. En resumen, no es el escenario más agradable. Pero también hay reservas mundiales. En 2004, los Estados miembros de la Agencia Internacional de la Energía almacenaron 4.100 millones de barriles de petróleo. Y esa no es toda la reserva mundial. La agencia no incluye a todo el mundo, sino solo a estos países que aparecen en el mapa. Son 31 países miembros y otros 13 países asociados. Juntos representan el 75% de la demanda mundial de energía. El consumo mundial total de petróleo es de unos 100 millones de barriles diarios.
Esto significa que las reservas mundiales de 4.100 millones de barriles bastarían solo para 41 días, un mes y poco más. Suena no tan bien, pero te consolaré. Aunque se espera que las reservas naturales de petróleo conocidas en el planeta duren unos 50 años, es probable que el petróleo en sí no se agote. No tiene sentido prepararse para su desaparición. La humanidad encontrará otros yacimientos. Y aquí es donde me di cuenta de que estaba confundido. Si nadie espera que el petróleo desaparezca por completo, ¿por qué iba alguien a organizar instalaciones de almacenamiento de reservas enterrándolo bajo tierra? La respuesta está en la crisis energética de 1973. As a result, we face the possibility of temporary fuel shortages and some increases in fuel prices in America. Los exportadores árabes de petróleo cortaron el suministro a Occidente. Fue una decisión puramente política. Y no quiero entrar en política. Solo nos interesan las consecuencias. Cuando el mundo perdió sus suministros de petróleo de Oriente Medio, se dio cuenta de lo dependiente que era realmente de ellos. Los precios se dispararon y las gasolineras estadounidenses empezaron a vender combustible a la gente en cantidades muy limitadas. En algunos lugares, la gasolina desapareció por completo y la gente tuvo que vigilar sus coches con armas para mantener el combustible restante en su interior. Un par de años más tarde, Estados Unidos empezó a aumentar sus reservas llenando estas mismas cavernas de sal con petróleo crudo. Y si el suministro de petróleo volviera a interrumpirse gravemente, Estados Unidos tendría una forma de capear el alza de precios y aliviar la presión sobre los mercados mundiales. La idea parece bastante ingeniosa, pero también bastante cara. En 2015, al país le costó $200 millones mantener su reserva de petróleo. El valor total de la reserva de petróleo de Estados Unidos se estima en unos $43.500 millones. Y como los gobiernos siguen preparándose para lo peor, parece que las reservas no harán más que crecer. Por si acaso. En realidad, desde la creación de la reserva de petróleo, solo ha habido 3 casos de emergencia en los que se utilizó. El primero fue durante la Primera Guerra del Golfo, cuando se interrumpió el suministro de petróleo a Oriente Medio. El segundo fue durante el huracán Katrina en 2005. Tan solo 24 horas después de que la tormenta tocara tierra, se aprobaron las solicitudes de suministro urgente de petróleo. Y la última vez que se recurrió a la reserva fue en 2011, cuando el presidente Barack Obama liberó 30 millones de barriles de petróleo al mercado mundial en respuesta a las interrupciones de la producción en Libia. Bueno, ahora que hemos tratado con la pregunta ¿por qué?, es el momento de averiguar lo que todo parece. A lo largo de la costa del Golfo de México, en Texas y Luisiana, se almacena una reserva estratégica de petróleo. Para contener todos esos millones de barriles, se utilizan 500 cúpulas de sal. Se ven más o menos así. Y la elección del material circundante no es una coincidencia. La sal es impermeable al petróleo crudo, lo que significa que no solo no se filtra a ninguna parte, sino que tampoco se mezcla ni se descompone. Simplemente sigue siendo petróleo. Es el almacén perfecto de la naturaleza. Si uno se encuentra en la superficie, justo encima de los almacenes, no hay mucho que ver. Solo se ven unos cuantos pozos y tuberías. Los pozos descienden cientos de metros y pueden bombear petróleo a alta presión. El agua se utiliza para extraer el petróleo por desplazamiento. Pero antes de bombear el petróleo al subsuelo, hay que crear un depósito. Las cuevas de sal se crean perforando un agujero en una formación subterránea natural de sal gema entre capas de roca sedimentaria. Esto es exactamente lo que se denomina un domo de sal. Una vez terminada la perforación, se bombea agua para disolver la sal y luego se vuelve a bombear el agua ya salada. No se sabe a dónde va a parar, pero deja un espacio vacío bajo tierra que puede llenarse con gas natural u otros productos derivados del petróleo. Estas cavernas de sal pueden ser lo suficientemente grandes como para que quepa en su interior un rascacielos de 110 pisos de altura. Al fin y al cabo, estamos hablando de lugares de almacenamiento de enormes cantidades de petróleo. Sin embargo, este depósito perfecto desde todos los puntos de vista tiene un inconveniente. Las cavernas de sal no son precisamente estables. A veces pueden derrumbarse partes de las paredes o los techos, dañando equipos que deben ser cuidadosamente sustituidos. Pero los trabajadores no pueden entrar en la cueva de sal aunque quisieran. Simplemente no es posible. Así que todo tiene que hacerse a distancia. Sin embargo, lo mismo ocurre cuando se extrae petróleo de un pozo natural, por lo que nada fundamentalmente nuevo. Pero hay otra trampa. No queda mucho espacio en estas cavernas subterráneas de sal, y el problema del petróleo que empezó en 2020 no llegó a ninguna parte. Al final, los productores pidieron permiso a los reguladores estatales para almacenar petróleo y gas en formaciones geológicas no convencionales. Y se les concedió el permiso. Los hidrocarburos pueden almacenarse fuera de las cavernas de sal convencionales durante un máximo de 5 años. Eso significa que el plazo expira en 2025. Es un riesgo muy grande. Históricamente, el almacenamiento de hidrocarburos fuera de las cavernas de sal estaba prohibido para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
Los productos petrolíferos pueden filtrarse fácilmente y arruinar las fuentes de agua potable cercanas, pero la situación se consideró de emergencia. Los vigilantes del medio ambiente se pusieron tensos de inmediato. 9 grandes acuíferos se extienden por Texas, donde suministran el 60% del agua del estado. Debido a la composición única de algunas formaciones geológicas, el petróleo y el gas natural, que está enterrado en el suelo cerca de estos acuíferos, podría filtrarse. Eso sí, el agua estaría envenenada, sobre todo porque la industria petrolera ya ha contaminado aguas subterráneas en otras ocasiones. Así, en 2018 se encontraron unos 630 casos de contaminación de aguas subterráneas relacionados con hidrocarburos totales de petróleo. El proceso de perforación de petróleo y gas en general contamina algo casi a diario. Hay vertidos, fugas, todo el tiempo, e incluso explosiones. Y cuando las empresas vuelven a bombear petróleo al subsuelo, duplican el riesgo asociado a la extracción. Además, una vez el almacenamiento subterráneo de petróleo dañó una ciudad entera en Texas, y era el almacenamiento en una cúpula de sal. Un asentamiento en una colina llamada Barber Hills pasó de ser un municipio a una zona industrial con terrenos baldíos y edificios abandonados. El pueblo existía desde 1840, pero fue completamente destruido. Todo a causa de las perforaciones de petróleo y gas. Había enormes cavernas de sal bajo la colina en la que se asentaba el pueblo, y eran perfectas para almacenar productos derivados del petróleo. A partir de los años 50, cuando el petróleo empezó a agotarse, las cuevas se utilizaron para almacenar hidrocarburos volátiles, y en los 70 se amplió enormemente el almacén. Como resultado, el corazón de la ciudad y cerca de un tercio de sus 1.700 habitantes se encontraban por encima de los 100 millones de barriles de petróleo. Esto no podía acabar bien. Los primeros indicios de problemas llegaron ya en 1958, cuando una explosión alasó una casa. Luego hubo otros incidentes, como una fuga de gas y un incendio de 1970 y la explosión de un vagón de tren en 1976. Luego, en 1980, miles de barriles de hidrocarburos empezaron a filtrarse hacia la ciudad tras la rotura de una tubería. Siguieron más incidentes, nuevas explosiones, nuevas víctimas. La situación se volvió tan sombría que a principios de 1986, la ciudad envió un mensaje diciendo que la gente se enfrentaría a un grave peligro y posible muerte si no se desplazaba. Porque, entre otras cosas, el petróleo había conseguido filtrarse junto con la sal en los acuíferos. En resumen, podría haber acabado muy mal, y esto en cavernas de sal seguras. En 1992, una fuga en una tubería que alimentaba un almacén subterráneo de gas licuado de petróleo provocó una explosión cerca de Brenham, Texas. La explosión mató a una persona e hirió a otras 13. Además, varias casas quedaron en ruinas a 2 a 3 kilómetros del epicentro de la explosión, y los pastos de las colinas quedaron carbonizados. Otras 50 estructuras resultaron gravemente dañadas. La explosión fue tan potente que sacudió edificios a 112 kilómetros de Houston y pudo irse a 225 kilómetros de distancia. La causa es sencilla. Al parecer, se produjo una fuga de gas de una tubería que alimentaba una caverna de sal subterránea. Y entonces, ¡boom! Petróleo en espera. El gobierno australiano tiene la intención de gastar 94 millones de dólares en la construcción de reservas de crudo, pero el combustible se almacenará inicialmente en Estados Unidos. Para garantizar la seguridad del país en caso de interrupciones importantes, se ha decidido organizar una reserva de petróleo y hacerlo antes de que el petróleo suba de precio. Pero como Australia no dispone de instalaciones de almacenamiento propias ni de depósitos, se ha decidido almacenar el petróleo comparado en almacenes de Estados Unidos. En virtud de un reciente acuerdo con Estados Unidos, Australia tiene acceso a este almacenamiento durante un periodo inicial de 10 años. En el futuro, el país planea crear unas condiciones de almacenamiento adecuadas y, al parecer, trasladar el petróleo a su propio continente. Demasiado poco petróleo. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos se llenó hasta su máximo de diseño de 727 millones de barriles de petróleo en 2009, pero mucho ha cambiado desde entonces. En 2020, el excedente de petróleo no se colocó allí, pero en 2022 se empezó a bombear petróleo de la reserva. Como resultado, en 2024 las reservas se habían agotado casi a la mitad. Inflación, subida de los precios de la gasolina. En un par de años se produjo la salida de petróleo más rápida en la historia de las observaciones. Hoy hay 367 millones de barriles, y esto causa mucha indignación a casi todo el mundo, especialmente a los políticos. Añadamos el hidrógeno. Ya se ha intentado almacenar petróleo y gas en sal, ¿por qué no ir más allá? El gran tamaño del domo salino de Fischl, una formación geológica de la costa occidental de Terranova, podría desempeñar un papel clave en la transición a la energía verde. Se ha propuesto almacenar hidrógeno.
Como es habitual, el domo es un grueso montículo de depósitos naturales de sal rodeado de capas de roca. Si se construye una instalación de almacenamiento en su interior, similar a la de almacenamiento de petróleo pero llena de hidrógeno, podría convertirse en una de las mayores instalaciones de almacenamiento de energía verde del este de Norteamérica. Se prevé que la instalación de almacenamiento podría ser del tamaño del Empire State Building o incluso mayor. Y esto es especialmente bueno teniendo en cuenta el creciente interés mundial por las fuentes de energía más ecológicas. El hidrógeno puede utilizarse como combustible para el transporte, en aplicaciones industriales y para la electrificación. Cueva de las Maravillas. En la India, en la ciudad de Visakhapatnam, se ha creado otro almacén de petróleo, una cueva con una capacidad total de almacenamiento de unos 36 millones de barriles. Es una de las varias instalaciones de almacenamiento del país y en sus inmediaciones se encuentra la primera cueva de almacenamiento de GLP del sur y el sudeste asiático. Tiene un volumen menor, solo 440.000 barriles, pero es una de las cuevas más profundas del mundo. Su punto más bajo está a 196 metros por debajo del nivel medio del mar. ¡Nos vemos! Espera, ¿ya nos has dado un like? ¡Hasta luego!